Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir trabajando con los ángulos, ¿sí? Y hoy vamos a ver cómo medimos los ángulos y cómo los podemos trazar con el transportador. Bien, por empezar, vamos a necesitar nuestro transportador o semicírculo. El que yo tengo es así, ¿sí? Para poder dibujar los ángulos y también para poder medirlo. Y también, por si les queda cómodo, también pueden tener una regla, ¿sí? O si no, directamente utilizan el borde plano del transportador. Ahora vamos a empezar por cómo trazar los ángulos. Para empezar a trazar un ángulo o dibujarlo, lo que vamos a hacer es trazar, ¿sí?, una línea recta o una semirrecta. Lo podemos hacer en este caso con el borde plano del transportador o si quieren con la regla, ¿sí? Como les quede más cómodo. Bueno, yo ahora lo voy a hacer con el borde plano de mi transportador. Pongo el transportador, trazo una semirrecta, ¿sí? La semirrecta esta va a ser un lado de mi ángulo, ¿sí? Este va a ser uno de mis lados. Ya tengo el primer lado. Y de este lado le vamos a hacer un pequeño puntito para guiarnos, que ahí va a estar nuestro vértice, ¿sí? Donde se van a juntar los dos lados del ángulo. Una vez que ya tracé mi semirrecta, lo que voy a hacer es tomar mi transportador y ven que acá el transportador tiene un centro, ¿sí? Hay unos que tienen como una cruz también, ¿sí? Vienen de diferentes modelos. Bueno, si tienen uno como este o si tienen hay otro que tiene una cruz y ya directamente tiene una recta acá, ¿sí?, que llega hasta el 0. Esos son mejorcitos porque son más cómodos para trabajar. Pero estos también. Entonces, ¿qué hacemos? Tomo el transportador, el centro, en este caso que yo tengo el puntito, lo voy como si fuera una mira, lo apunto directo, lo apunto de esta forma, directo donde va a ser nuestro vértice del ángulo, ¿bien? Y ven que acá, a ver si lo pongo más cerca, el 0 tiene un segmento, una linecita. Esa linecita o segmento lo vamos a hacer coincidir con esta otra parte de la línea que tracé, ¿sí? Lo vamos a hacer coincidir ahí, es decir, que va a coincidir eh, este segmento, esta linecita del 0 con la línea, con la parte de atrás de la línea, y el centro tiene que ir justo donde va a ser nuestro vértice, ¿sí? De esta forma. Hice coincidir ahí y hago coincidir también acá. ¿Ven? Ahí está. Coincidió acá y está en mi vértice. Ahora bien, supongamos que quiero trazar un ángulo agudo. Obviamente, lo voy a trazar antes de los 90 grados, ¿sí? Es decir, que recuerden que los ángulos que tenían 90 grados eran los ángulos rectos, ¿sí? Si yo quiero trazar un obtuso, me voy a fijar de los 90 para aquel otro lado. Siempre el transportador nosotros lo vamos a trabajar de derecha a izquierda, ¿sí? Desde aquí hacia allá. Y vamos a ir fijándonos, guiándonos con los numeritos de abajo, con estos que están acá, no con los de arriba por los que se pierden. Es decir, con esto, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Con los numeritos, con la escala de abajo. Bien, supongamos que quiero trazar un ángulo de 40 grados. Recuerden que los medimos en grados. Y me fijo dónde está el 40. Acá está el 40, ¿sí? Y ahí sí me puedo guiar con el de arriba, que estaría acá. O lo marco por el lado de adentro. Pero les aconsejo que lo marquen por este lado mejor. Entonces 40 sería ahí. Hago un puntito, ¿sí? Retiro el transportador y si quiero hacerlo con el borde plano lo hago o si no utilizo mis reglas como lo sea más conveniente. Yo lo voy a hacer con el borde plano. Entonces, tomo el borde plano donde hice ese puntito y voy a unir
con el otro punto que está acá, es decir, con el vértice del ángulo. Entonces tomo el transportador y trazo. ¿Ven? Y ahí ya tenemos nuestro ángulo que dijimos que tenía 40 grados. ¿Sí? Así lo mismo si quiero trazar otro ángulo. Supongamos, a ver, supongamos ahora que quiero trazar un ángulo que me piden trazar un ángulo, supongamos de 65 grados. ¿Qué voy a hacer? Vuelvo a hacer el mismo procedimiento con la regla o con el borde plano y trazo mi semirrecta. Hago un pequeño puntito para saber que ahí va a estar mi vértice, no lo hagan tan grande. ¿Sí? Entonces ya tengo el primer lado de mi ángulo. Y ahora tengo que hacer de 65 grados. Entonces hago lo mismo que hice hace rato. Tomo el transportador, hago coincidir el centro con donde va a ser el vértice y la otra línea con el segmento que está en el 0. Una vez que hice coincidir, 65 dijimos. Voy a buscar en mi escala. ¿Ven? 0, 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí? 60. Entonces 65 está entre 60 y 70. Ustedes acá van a ver unos pequeños segmentos, ¿sí? A esos ustedes los van a ir contando. Es decir, van a decir 60, 61, 62, 63, 64, 65, ¿sí? Que serían esta linecita larga. Y ahí hago un puntito. Ahí estaría 65, ¿sí? Si fuera 64, en la rayita anterior y así sucesivamente. Entonces, dijimos ahí 65. Hago un puntito y voy a unirlo con mi vértice. Y ahí tengo el otro lado de mi ángulo. Entonces, yo sé que este ángulo mide 65 grados. Como los dos son menores que 90 grados, estos dos ángulos, si los tuviera que clasificar, son agudos, ¿sí? Los dos. Bien, ahora supongamos que yo tengo que medir un ángulo. Vamos a hacer un ejemplo con este mismo. Lo que voy a hacer, o con el de 40, lo que voy a hacer es lo mismo, ¿sí? Veo que está el ángulo, voy a tomar el transportador, busco el vértice que coincida con el centro del transportador y que no me quede así, ¿sí? Así cruzado no, porque, ven, no sigue, no está coincidiendo con esta parte del transportador. Entonces ahí van a estar midiendo mal. Lo que van a hacer es que coincidan, ¿ven? Ahí está, que coincida el centro del transportador con el vértice y el segmento del 0 con este lado del ángulo, ¿sí? Y ahora sí, voy a ir viendo, recuerden, de derecha a izquierda, cuántos grados tiene. Veo que me está marcando 40 grados en este caso. Entonces yo sé que ese ángulo ya mide 40 grados, ¿sí? Bueno, espero hayan entendido. No se olviden de usarlo de derecha a izquierda, ¿sí? El transportador para medir los ángulos. Si tienen duda, me escriben y evacuamos las dudas, ¿sí? Chau chicos, que anden bien.